Bien, estamos aquí con el doctor Alonso, quien fue intendente en la época del volcán. Su gestión transcurrió desde el 2008 al 2011. Y bueno, no le tocaron épocas fáciles. Realmente tuvo diferentes desafíos en su gestión y como corolario llegó la erupción del volcán Cordón Cauche. Así que le agradecemos que nos haya recibido. Le agradecemos su tiempo y un poco voy a hacer un resumen de su historia que me la relató para saber quién es el doctor Alonso. El doctor Alonso nació en Villa Urquiza, en una familia muy humilde, según sus propias palabras, y con mucho esfuerzo se recibió de médico. Aceptó el desafío de venir al interior del país y llegó aquí a Neuquén en una época donde era el auge del desarrollo de proyectos y planes para hacer de Neuquén lo que es la provincia que llegó a ser hoy. Estamos hablando de los años 70. En el 75 vino aquí a Villa Langostura y fue director del hospital, reemplazando a el doctor Arraiz, y fue él quien propuso que el hospital lleve su nombre. Él, según sus palabras, también cuenta que en esa época se trabajaba muchísimo y que pasaba de ponerse el overol a ponerse el ambo. Todos trabajaban muchísimo. Luego fue al exterior a capacitarse, gracias a unas becas, estuvo en Canadá, se capacitó en todo lo que era terapia intensiva, volvió a la Argentina, pasó un tiempo siendo médico terapista, encargado de la terapia intensiva, y luego, en los años 90, vino a Angostura nuevamente y aquí se instaló hasta el día de hoy, abriendo su consultorio particular y, según sus propias palabras, aceptó la propuesta de ser intendente de Angostura por amor a la localidad. Así que eso tiene muchísimo valor. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por recibirnos y bueno, vamos a hacerle algunas preguntas para que de alguna manera nos dé una semblanza de lo que fue para usted vivir la experiencia del Cordón Cauche como intendente de nuestra localidad. El ejército se portó maravillosamente bien, nos organizaron distribución de agua, seguridad y fundamentalmente el marco organizativo. Ya conté sobre el servicio meteorológico y ya conté sobre otra cosa que se armó fue la radio. Porque al no tener electricidad ni nada de eso, no había radio, así que se armó una radio de onda corta en donde le dábamos las noches buenas a todos, diciéndole que esa noche no iba a suceder nada, porque es bastante difícil que una familia con hijos oyera los piedrazos de piedra pome en la chapa. Eso es bastante jorobado, sin embargo así sucedió. Las otras cosas importantes fue la organización de la comida. Se daban entre 400 y 600 raciones por día. Es mucho. Y había que hacer, si no era por las señoras que trabajaban, ¿cómo decirte? Los recursos que conseguíamos, era bastante difícil semejante cosa. Otra cosa importante que hay que decir es que nosotros teníamos recursos municipales, pero a su vez teníamos donaciones. Y eso hacía que tuviéramos un determinado dinero para poder solventar todo lo que nos pasaba, desde combustible hasta comida. Cuando termina el volcán, yo había dividido la economía municipal entre la economía municipal y las donaciones. Cuando termina el volcán, todos los papeles y todos los comprobantes los junté y se los mandé al Superior Tribunal de Cuentas. Tengo el decreto aquí en mi cajón, en donde dicen que aceptan todos los términos del 2011
en sí las palabras justas, es aprobar la rendición de cuentas de la Municipalidad de Villa Langostura correspondiente al ejercicio 2011. O sea, que con Volcán, más todo eso, no faltó absolutamente ni un peso. Así, claro. Maravilloso. Así fue. La otra cosa que tuvo que organizarse, y eso se organizó con provincia, fue el tema de las ayudas. Se dieron los créditos para poder reactivar el sector privado, pero yo lo tramité y se dieron los créditos, pero yo ya me estaba yendo. O sea, yo hice dos cosas con respecto al volcán. Salir de la emergencia y dejar el pueblo limpio, y dar los créditos para que surgiera la actividad privada. Cuando yo me fui, quedaba en el próximo intendente, casualmente, esa recuperación económica con los comerciantes. La otra cosa que hay que destacar, además de eso, fue el conflicto con los camiones de Chile. Ellos querían a toda costa pasar con los camiones, pero había algo que se llamaba P10, es una partícula en suspensión en la arena que nos cubría, que ingresaba directamente al pulmón. Por lo tanto, esa P10 no se podía mandar al aire porque pasaba un camión. Había que evitar los camiones. Esto me llevó a 3 conflictos en la frontera, pero pudimos de alguna forma frenar que los camiones pasaran hasta el 31 de diciembre de ese año. Bien. Doc, le voy a pedir, ¿me lee de vuelta la frase, por favor? Mamá, lee la voz, que está bonita. No, usted léela con su voz. Amor a mi patria, amor a la libertad, dignidad personal, cumplimiento del deber, devoción a la ciencia, devoción al trabajo, respeto a la justicia y a mis semejantes, afecto a los míos, parientes, discípulos y amigos. Esto está firmado por Bernardo Husey, que fue Premio Nobel de Argentina en octubre del 1943. ¿Podemos decir que esa frase es la guía de su vida y de que lo ayudó en esta difícil situación? Me siento bastante identificado con todo Bien. eso. Le voy a hacer una pregunta, 3 preguntas, Dale. aparte de ese objeto o esa frase. ¿Cuál es la anécdota o el momento clave, crítico que usted puede recordar Del tema del volcán, de todo lo que vivió? ¿Cuál fue así como un momento crítico, así como, o cuando explotó, cuando dijo, bueno, ya pasó? No, fue el momento que me acuerdo y que va a ser indeleble, es un tema personal. A ver. Un día pidiendo ayuda, tuve 53 entrevistas. Quedé afónico de las entrevistas, porque daba entrevistas para conseguir dinero. Entonces hablaba con quien quisiera escucharme. Estábamos en una reunión en la oficina de Gendarmería y me llaman por teléfono y era de España, un periodista español de Asturias, y me dice, ¿habla Ricardo Alonso? Sí. ¿Hijo de José María Alonso? Sí. Dice, bueno, yo soy periodista del diario, no me lo acuerdo. Dice, y empezamos a buscar en el pueblo de su papá y lo asociamos a usted. Para todo esto yo había salido de la oficina de Gendarmería, estaba bajo los pinos. Claro, me empiezan a hablar de mi papá, de España, de Asturias y de todo eso, y a mí se me entraron a caer las lágrimas a lo tonto. ¿Qué pasó? Termino la entrevista desde España y tengo que entrar a la reunión donde estaban todos los comandantes, así, fuertes, serios. Entonces me refriego los ojos y digo, me parece que está cayendo polvo de vuelta. No era eso. Estaba llorando como un estúpido. La otra cosa, que también es un momento histórico, es que por primera vez en la provincia
se festeja el 9 de julio trasladando a todo el gabinete provincial, gobernador, ministros, secretarios y subsecretarios se hicieron presentes en la Angostura y por primera vez sale el gabinete desde Neuquén, cosa que nunca había sucedido. Y el desfile de las Fuerzas Armadas, que usted recién decía que habían ayudado tanto. Exactamente, fue en todo en ese 9 de julio. Que a mí me pareció, Lo recuerdo. Que a mí me pareció muy loco estar arriba del palco. Así que me bajé del palco, le pedí permiso al gobernador, me bajé para desfilar abajo con todo el pueblo, que era lo que creo que era mi lugar. La otra premisa, ¿a quién le tendría que agradecer? Si le tuviera que agradecer, ¿a quién o quiénes agradecería? Yo voy a decir a lo mejor algo que no sé si es correcto, pero yo creo que el volcán al hombro feo, al hombro con mucho esfuerzo, no dormir, gastritis y cosas así muy, muy difíciles, se lo pusieron al hombro algo así como 30 personas, que eran las que decidían diariamente para dónde íbamos a correr. Todos ayudaban, pero había un grupo de unas 30 personas, más o menos 30, 35, que eran las que tenían la obligación, sería moral, de estar al pie del cañón y ser los responsables de la administración de esta crisis. A ellos va mi agradecimiento. Muy bien. Y en definitiva, ¿qué es lo que le ha dejado qué le ha dejado la experiencia esta para usted? La experiencia del volcán, que toda situación de crisis hace que aflore lo más bueno y lo más feo en todas las personas. Porque uno, así como tiene muchas anécdotas positivas, también hay algunas negativas que no corresponde contar porque empañaría toda esta situación. Y comparado con lo que estamos viviendo ahora... Lo que estamos viviendo ahora es importante, es grave y es general. En ese momento era importante, fue grave, pero éramos nosotros, únicamente. Esa misma conclusión llegamos hoy con Violeta Paulini, que estábamos, comparando lo del volcán con esta situación. Una de esas cosas que en ese momento éramos nosotros, nada más lo que estábamos con el problema, y el mundo seguía andando. No había opción. Claro. Y de todo ese proceso el único responsable era yo. Y eso es mucho peso. Demasiado peso. Bueno, doctor, en nombre de la comunidad de Villa La Angostura, le doy las gracias por el tiempo y por su dedicación en ese momento, y realmente no podía haber sido otra persona la que dirigiera la comunidad de Villa La Angostura más que un médico terapista. Realmente de corazón, muchas gracias por su pasión y por su amor por Angostura. Gracias y un beso a todos.